Bueno, seguidores de Debates y algo más, nos encontramos acá en la Plaza San Martín con estos dos jóvenes expositores que van a tener un intenso debate sobre las ideologías de nacionalismo y socialismo. El amigo Daniel y el amigo Miguel. Una ronda de 3 minutos para cada uno y un aproximado de media hora. Bueno, lo dejamos a ustedes, muchachos. Para eso está el Estado, pues, para proteger los intereses de la burguesía en el capitalismo. En el feudalismo, el Estado protegía los intereses de los señores feudales. En el esclavismo, el Estado protegía los intereses de los esclavistas, o sea, de la aristocracia, de la oligarquía y de la burguesía. ¿Ya? Hasta estos tiempos. Este es el Estado. El papel es proteger los intereses de las clases explotadoras para garantizar la explotación de las clases populares. Para eso está el Estado, pues. ¿Para qué otra función tiene el Estado? O sea, ¿para qué está el Estado? Pues el amigo tiene que tener una posición consecuente, pues. Piensa que el Estado, como hay otros muchos nacionalistas que dicen que el Estado somos todos, ahí también hay un problema, pues. Decir que el Estado somos todos. Bueno, creo que el parlante está... Sí. 1, 2, 1, 2, ya. Entonces, defender al Estado está mal, nosotros consideramos, ¿no? Porque el Estado no está para representar los intereses de las clases populares. El Estado es una máquina de represión política. El Estado está conformado pues, por Fuerza Armada, Policía, ¿ya? Tribunales de Justicia, cárceles, congresos parlamentarios, ministerios. ¿Con qué finalidad? Para mantener el orden, dice, ¿no? Pero justamente utiliza la coacción para hacer que las personas hagan lo que dice el Estado, ¿no? O sea, no hay libertad para el hombre. Mientras existe el Estado no puede haber libertad. Solamente cuando se extingue el Estado, recién podrá haber libertad. Y esa es nuestra postura como principio, combatir al Estado. Pero claro, Marx dice pues que es necesario que en el socialismo se utilice el Estado para combatir la existencia de las clases, y una vez que se cumple esa función, el Estado se extingue, pues ya no será necesario, pues, porque para eso está el Estado, reprimir a las clases. Ya, Daniel, defiende el Estado. Justamente el Estado actualmente somete al pueblo peruano, lo subyuga, lo arrastra, lo minimiza, pero eso es justamente porque el Estado está dominado por elementos internacional. Por eso es que se llama una revolución nacional, donde que el mismo pueblo, con esta soberanía, con esta cultura, con esta identidad peruana, se instale en nuestro gobierno. Nosotros mismos tener un autogobierno, cosa que no es así. Dina Boluarte, Castillo, Alan García, el APRA es una embajada internacional. ¿Dónde se creó? El APRA ni siquiera se creó en el Perú. ¿Ya? Entonces, todos estos presidentes han firmado la famosa hoja de ruta, nada más. Y los que no lo han firmado lo han hecho por propaganda porque el sistema internacional trabaja tanto en la izquierda y en la derecha. El sistema internacional trabaja tanto con los de arriba como con los de abajo, en todos lados está. Por eso es que la revolución tiene que ser completamente nacional. La libertad. ¿Qué cosa es la libertad exactamente? Esa palabra tan deliberada que se usó en muchos eventos de la humanidad, en la Revolución Francesa, en la independencia de Estados Unidos. Pero ¿qué cosa es la libertad? La libertad es hacer lo que te corresponde como tal. A nosotros, como ciudadanos nacionales del Perú, nos corresponde proteger nuestra soberanía y proteger los vínculos que tenemos con nuestros antepasados, tal como lo hizo la cultura andina, tal como lo hizo cada cultura en su época. Cuando los españoles llegan a tierras andinas y ven desde los campos de adoración, ellos pensaban que solamente adoraban deidades falsas. No es así. Los incas enterraban a sus muertos y sobre esos muertos alzaban esas deidades de adoración. Ellos no estaban adorando deidades falsas. Ellos estaban haciendo un rezamiento, estaban rezando a sus muertos. Eso es una conexión cultural, eso es una conexión con los antepasados. Eso es una forma de preservar la cultura de atrás hacia adelante, lineal, que debe ser. Entonces, el Estado, nuestro Estado, protege nuestra patria, nuestro país, y nosotros tenemos que conquistar nuestro Estado. Hago llamamiento a la revolución peruana, no a la revolución liberal, no a la revolución comunista, a la revolución nacional, que es lo que va a nutrir la soberanía y la identidad de la nación. Propuesta
y la cultura andina, ¿no? Eso es lo que el amigo le he escuchado decir. Propuesta. Miren, nosotros, en este caso yo, en este espacio público, mi propuesta es lo siguiente, ¿no? O sea, el pueblo peruano tiene que construir una nueva dirección de vanguardia, una nueva izquierda. Es decir, hay que forjar nuevos cuadros, nuevos líderes, nueva gente, ¿no? En eso consiste. Es decir, construir nuevos sindicatos, nuevos frentes, nuevos movimientos, nuevos colectivos, nuevos partidos progresistas. En eso consiste la nueva dirección de vanguardia, la nueva izquierda. Esa es la propuesta. Y que se enfoque exclusivamente en las luchas reivindicativas. La lucha reivindicativa significa salir a las calles a protestar a los gobiernos de turno, a hacer cumplir lo que dice la constitución política. Claro que es la constitución de ellos, como la constitución neoliberal. Pero en esa constitución neoliberal hay artículos donde habla de que el Estado garantiza los derechos de la persona humana, como fin supremo de la sociedad y el Estado. Por ejemplo, el Estado garantiza, dice esta constitución, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, ¿ya?, al empleo, a la seguridad social, ¿ya?, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, y muchos artículos que cuadran con los derechos de la persona. Eso dice esta constitución política, ¿ya? Entonces ahí está la propuesta, ¿no? Mi propuesta es construir una nueva dirección de vanguardia, una nueva izquierda que se enfoque en la lucha reivindicativa por los derechos sociales, ¿ya? Esa será la propuesta del amigo, vamos a escucharla después. Ahora, habló también sobre la cultura andina. El amigo que es nacionalista no toma en cuenta lo que pasó aquí en el Perú antes que llegaron los españoles. Acá también había luchas entre naciones, luchas entre hermanos de una sola raza por tierras. Ahí tenemos, por ejemplo, los huancas contra los incas, los chimú contra los chancas, los chichapoyas contra los guari. Habían luchas de hermanos que eran de una sola raza, ¿ya?, quechua y aymara. Miren, pero no había la unidad, pues. Por eso yo digo, ¿de qué nacionalismo está hablando acá nuestro amigo? Cuando se trata de defender los intereses nacionales de la cultura andina que hemos tenido aquí en el Perú antes de la llegada de los españoles. Pero entonces, eso tiene que explicar el amigo también. ¿Había luchas entre naciones, siendo todos una sola raza aquí en el Perú, antes de la llegada de los españoles? Miren, yo digo que sí había lucha. Entonces, ¿de qué nacionalismo está hablando? Pues está reivindicando la cultura andina y también utiliza lo que es la huifala como símbolo de la raza andina, cobriza y los intereses nacionales de Tahuantinsuyo. Miren, esos son los puntos que acabo de decir. Vamos Daniel, levanta. Ya, mira, Miguel te está rebotando. Lo que es, ahí está, ahora sí, así. ¿Cómo sería un gobierno en una sociedad sin clases? Eso es lo que todavía no llegó a la respuesta. Por eso mencioné el tema de que si sería viable con los soviets instalados por Lenin o de qué forma sería. Ahora, si es viable con los soviets, quisiera que me diga cuándo fue cuándo fue viable realmente ese autogobierno supuestamente instalado por los soviets, que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Teniendo en cuenta que los soviets de cosa eran autogobiernos distritales. Entonces quisiera que me diga cuándo funcionó eso, para ser más claro. El mundo andino, que se luchaba entre naciones, es verdad, los chancas, los chimú, los huancas, pero esa lucha interna dentro del mundo andino son procesos naturales que se da dentro de la transición entre el salvajismo, entre la barbarie. Se ha dado en todos lados, se ha dado en la península itálica, se ha dado en los campos de Germania, se ha dado en la península ibérica, se ha dado en Grecia. Es el proceso natural de que todos los pueblos choquen entre sí y al final se instaura lo que es una cultura general. Pero lo que tenían en común es justamente eso, que son una cultura única, como él mismo lo dijo, y efectivamente igual en Sudamérica. Era una cultura única, era un mundo andino, por eso es que se le llama de esa forma. Esas luchas es el proceso natural que se da. Cuando llegan los españoles a América, europeos, ingleses, españoles, cuando llegan los europeos a América, se encuentran con un mundo andino ya sofisticado, desarrollado, y ellos derribaron completamente el mundo andino. ¿Qué pasó aquí? Los españoles destruyeron a los 7 millones de habitantes, no, destruyeron a la casta, destruyeron a los incas,
Y esa es la forma como hasta el día de hoy se logra la conquista, destruyendo a los gobernantes. Por eso es necesario defender al gobierno. ¿Los españoles destruyeron a los huancas? No. ¿Destruyeron a los chancas? No. Destruyeron a los incas. Y al caer los incas, el último inca, ¿quién fue? Manco Inca, el último gran inca. Al caer el último gran inca, se vino abajo también el mundo andino. ¿Qué cosa se alzó? Se alzó la cruz. Igualmente. ¿Por qué pasó eso? Porque entre los mismos andinos se rebelaron. Por eso, una vez más, reivindico la protección del gobierno, la protección del Estado, y que me responda cómo sería el gobierno o el orden en una sociedad sin clases. Acá está te mandan saludos Voy a seguidores, sin Miguel. Voy a responder a su pregunta inicial que hizo el amigo Que se lo acabes. sobre lo que fue la Unión Soviética y el régimen de los soviets. Claro, eso decía Lenin, pues el poder a los soviets. El soviet era el parlamento obrero campesino, ¿eh? Era un congreso que se instituyó hoy en Rusia tras la revolución bolchevique. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente esa es la historia que el amigo desconoce o no la toma en cuenta, ¿no? Ya se sabe, pues, y está bien documentado lo que ocurrió en la Unión Soviética tras la revolución bolchevique. El Estado obrero se degeneró. El Estado obrero en Rusia, tras la revolución bolchevique, sufrió una deformación burocrática. La nomenclatura era que se convirtió en la clase dominante en la Unión Soviética. Era una casta de funcionarios privilegiados del buró político del Partido Comunista, ya que al estar ahí asumieron el control del Estado. No estamos grabando todo. Entonces, esto fue lo que ocurrió, pues, en la Unión Soviética, ¿no? O sea, una facción del buró político decidió asumir el papel de clase dirigente en la Unión Soviética, porque también había el problema de la clase obrera que no tenían formación cultural por el atraso, ¿no? Por el atraso cultural, y por lo tanto estaba en la capacidad de dirigir su Estado. Por eso que el buró político del Partido Comunista de Rusia asumió el papel de clase dirigente. Pero al hacerlo, concentró ese papel, miren, diciéndolo para el amigo, concentró ese poder y se convirtió en una casta dominante, en una oligarquía. Esa es la historia que no nos cuentan, pues. Y nosotros, los que estamos del lado del socialismo, el pensamiento de León Trotsky, estamos diciendo esto siempre, ¿no? Ya eso fue por la degeneración del Estado obrero. Por eso que con el tiempo la Unión Soviética no pudo avanzar hacia la construcción del comunismo. Se quedaron en un capitalismo de Estado como fin para sí, con esa burocracia que tenía el control. Por eso nosotros los trotskistas hasta ahora seguimos combatiendo la postura del estalinismo y el maoísmo. ¿Ya? Esta es nuestra respuesta. Ahora, había clases sociales en el Tahuantinsuyo y en toda la cultura que hubieron antes de la llegada de los españoles, claro que sí. Creo que el amigo también tiene que reconocer. Había clases sociales, pues. Ahí estaban los jatunrunas, que eran los agricultores. Los yanaconas, eran los que hacían trabajos de infraestructura. ¿Ya? Pero también había los que se llegaban a trabajo. Uno, dos. Entonces había clases sociales: vitayos, yanaconas, jatunrunas, y la clase dominante, los panacas. O sea, los incas y las culturas andinas estaban divididas en clases. ¿Qué es lo que nos puede decir acá nuestro amigo? Vamos, Daniel. Bueno, él mismo ha dicho que en la Soviet de Rusia hubieron deformaciones, hubo una cantidad burocrática. No siente realmente, o al menos yo siento que él no siente sus ideas correctamente. Siempre pasa algo, siempre se dice que hubo un problema, un error, pero no hay una prueba tangible que realmente haya dado frutos ese estilo de gobierno, ese estilo de existencia, en todo caso decirlo, ya que no hay gobierno. No, la historia es lineal, se inicia de menos a más. La primera sociedad no existía el Estado, es verdad, pero existían las curias, que existía la antigua constitución gentilicia, donde que las familias existían y se gobernaban por una especie de asamblea popular, tal como decían los antiguos romanos, ¿no? Antes de Rómulo, como los Valerian, los Julios, que también son muy antiguos.
Entonces, pero conforme va avanzando la sociedad, se van juntando las familias, se van juntando los gobiernos, las regiones, los países, los imperios. Hoy en día vivimos en la globalización. Por eso es que, para mi entender, racional es necesario la protección del Estado y la organización de nuestra sociedad. Ahora, las clases sociales en el incanato obviamente ha existido, es parte de una clase social, es una identificación de una actividad que un grupo de personas hace. Las personas dentro del IU, dentro del estamento social, obviamente tienen que tener diferentes actividades. No todos se dedican a una cosa. Los pueblos que viven en la costa son pescadores, los pueblos que viven en la sierra son labradores, campesinos, otros se dedican a la caza. Si viven en el campo, si viven en la cosecha, si viven en el bosque, en la montaña, cada uno desarrolla diferente forma de existencia. Hay pueblos que han vivido en una tierra que no es fértil. Hay pueblos que no podían ni cosechar ni sembrar. Y como no pueden ni cosechar ni sembrar, solamente le queda el comercio. Entonces es por lógico que tenía que haber diferentes clases sociales. Diferentes clases sociales, diferentes formas de existencia, diferentes formas de vivir. Protejo las diferencias de clases sociales. Estoy en contra de una sola clase social, no. Es inadmisible y irracional para mí. Por eso mismo, no comprendo, no comparto la idea de un socialismo que solo exista una sola clase social. No, eso vuelvo y lo repito. Es una estrategia para convertir a los países en proletarios y pierdan su iniciativa privada. Y que solamente la judería internacional lo gobierna por ese lado. Última ronda, Miguel. El amigo no ha aclarado sobre el tema de las culturas andinas. He dicho que había clases sociales. He dicho que había pugnas nacionales también. Eso no ha aclarado el amigo, no ha refutado. Mira, ha dejado en el vacío. Yo he criticado el estalinismo, yo lo dije. Ya. O sea, mira, el debate que estamos teniendo yo con el amigo, el nacionalismo, socialismo, ya, consiste en críticas y propuestas. El amigo está criticando el socialismo, sí, pero no ha dado su propuesta clara. ¿Cuál es? Pero sin embargo la voy a responder por él, miren, en Alemania y en Italia. El amigo, mira, el nacionalismo. ¿En qué terminó? Ya ustedes saben las consecuencias. Cuando Adolfo Hitler dirigió a través de su política nacional el fascismo, ¿no? La esvástica, el nacionalsocialismo, ¿ya? O sea, empujó a la clase obrera alemana a la guerra, y esa guerra era de la burguesía alemana contra las burguesías europeas. ¿Y para qué al final? La consecuencia, ¿no? Se unieron los aliados, ahí estaba inclusive la Rusia de Stalin, la Inglaterra de Churchill y Estados Unidos con Rusia, ¿no? O sea, miren, así terminó. Enfrentamiento entre naciones, guerras fratricidas, así terminó pues el fascismo. O sea, el nacionalismo lleva al fascismo, o es sinónimo de fascismo. Mire, estoy respondiendo por él, ya que no queda cuál es su propuesta, pero la propuesta nacionalista termina así, señores. Promoviendo la xenofobia, el racismo, y no tomen en cuenta las clases sociales, solamente intereses nacionales. Y pregona un gobierno militar, a ver si el amigo de Lina si no está de acuerdo con un gobierno militar. Pero ese es el fascismo, el nacionalismo, la crítica que nosotros los socialistas hacemos, ¿no? Ya. Ahora, la propuesta que también tiene que ver con el programa de nosotros, los que estamos del lado del socialismo, es, señores, hay que construir una nueva izquierda en el Perú, porque la izquierda peruana está en crisis. Hay que crear nuevos cuadros, nuevos dirigentes y que se enfoquen exclusivamente en las luchas reivindicativas, ¿ya? Esa es la tarea. Nuevos colectivos, nuevos frentes, nuevos partidos progresistas. Esa es la tarea, mira, esa es la propuesta, pues. Estoy dando mi propuesta y estoy criticando al nacionalismo y al estalinismo también, ¿no? Entonces el amigo también, así como critica al socialismo, también que diga cuál es su propuesta, porque ya escuché que es nacionalista. A ver, que deslinde con Adolfo Hitler, pues. Listo. Vamos, Daniel, última intervención, acá dale con todo, porque Miguel está adelante. Última intervención ya. Ahí viene preguntas. Hay que crear una nueva izquierda. Mira, la izquierda y la derecha es falacia. La izquierda y la derecha nace en 1789 con la Revolución Francesa. Ahí nace la izquierda y la derecha. ¿Para qué? Otra propaganda más. La izquierda y la derecha es otra propaganda más de esa gente que quería hacer la revolución, pero en realidad
¿Qué cosa comprende ese tema? Solamente al Parlamento burgués francés que se dio en ese entonces, pero no satisface la explicación, el entendimiento nacional, político y económico de cada nación. Entonces, de izquierda a la derecha lo comprendo yo como una falacia, no como una realidad política, no como un instrumento nacional. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me vinculan a mí con Adolfo Hitler? O sea, yo no tengo realmente una cercanía a Hitler, pero él dice que la guerra se dio por la burguesía. No es así. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, inicia la Segunda Guerra Mundial, se da porque el Partido Socialdemócrata, que hay que tener en cuenta que antes ya había sido clausurado por Otto von Bismarck, retomó el poder. Así como el APRA retomó el poder acá, igualmente ahí el Partido Socialdemócrata retomó el poder. ¿Qué cosa hizo? Instaló su prensa y con eso empezó a poner al pueblo en contra de los militares que peleaban afuera en la frontera de Alemania. ¿Qué pasó? Alemania no perdió la guerra en la batalla. Alemania perdió la guerra en los papeles. Esa es la técnica cobarde que tiene la prensa, la frutería internacional, para debilitar a las naciones. Entonces la guerra no fue por la burguesía. Y la izquierda y la derecha es una propaganda más para monitorear ahí a la población. La propuesta es necesariamente militarizar a las nuevas generaciones que ingresan como ciudadanos peruanos. Porque la vida militar, más allá de lo que la persona piensa o cree, te instala, te da los buenos valores y te da la identidad nacional del país. Pero hoy en día eso es lo que quieren debilitar a la gente mediante la prensa escrita, hablada. Le dicen que no deben ser militares, no deben servir a la nación. En los colegios prohíben la educación cívica. En la propaganda te enseñan a no servir en los cuarteles. Meten más pornografía, más reggaetón, destruyen constantemente la firmeza del ser humano. ¿Por qué? Porque obviamente un país sin identidad, sin compromiso nacional, es fácil derribar, es fácil destituir a un lado. Quieren solamente, pero ¿qué cosa es lo que quiere la judería internacional? Quieren un país de obreros que siempre se estén quejando, para que ellos les den el pan, y así dominan. Como decía Julio César, pan y vino para el pueblo. Eso es lo que salen los judíos ahora, con una sociedad proletaria. Vaya, Miguel, acá tú cierras, vaya pensando una pregunta para Miguel. Ya, ahí cierra. Ahí cierra, Miguel, con todo, cierra. Los nacionalistas peruanos se están utilizando como símbolo de lucha la huifala. Esa bandera de varios colores, ¿no? La huifala. Pero también los nacionalsocialistas de Alemania utilizaban como símbolo la esvástica. O sea, no veo ninguna diferencia, es lo mismo. Están resaltando una bandera nazi. Miren, si comparamos la huifala con la esvástica, están los dos símbolos fascistas. ¿Ya? Otro, el amigo habló de la militarización. O sea, quiere que acá en el Perú militaricemos las instituciones del Estado. Pero justamente el militarismo es un elemento básico del fascismo. Miren, otro, también los que utilizan la huifala defienden a la raza cobriza. Nuestros antepasados andinos, ¿no? Tahuantinsuyo, la raza quechua y aymara. Miren, lo mismo decía pues Adolfo Hitler. Hay que proteger la raza aria. Miren, también proteger los intereses nacionales del país. O sea, mismo discurso fascista, mismo discurso nacionalsocialista de Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Pero el amigo dice que no está de acuerdo con ninguno de los dos. El amigo dice que termina con Adolfo Hitler, pero sin embargo está teniendo los mismos principios. ¿Qué está pues? Entonces la ideología del amigo es el nacionalsocialismo peruano, ¿no? Esta vez utilizando la huifala, ya no la esvástica. Utilizando la raza cobriza y ya no la raza aria. O sea, el amigo lleva un nacionalismo de este siglo XXI, un nacionalismo indoamericano, ¿no? Pero está mal pues, y encima defiende el Estado. Y el Estado, ya dije, es una máquina de represión política al servicio de una clase explotadora. Entonces estos son los puntos, pero el amigo no ha deslindado con eso.
Y si no delinea con eso, entonces su ideología es nacionalsocialismo, fascismo. A ver. Ya. La pregunta ahora sí ya, último ya. Mencióname, Miguel, de ahí te toca preguntar a ti para cerrar. Vamos, Daniel. mencióname un solo autor socialista que no pertenezca, y lo voy a buscar acá, que no pertenezca a la judería internacional. ¿Que no pertenezca a qué? Al sionismo. Al sionismo, bueno, el sionismo es un movimiento político, nacionalista. Es una doctrina, ¿no? Una doctrina nacionalista que dice defender los intereses de los judíos que están esparcidos en el mundo y forjar una nación. Ya, es una doctrina política, el sionismo. Ahora que el amigo diga, pues, diciendo que autores marxistas pertenecen al sionismo, no existe. Es un invento de los nazis, es un invento de los que tienen ideología de Adolfo Hitler, diciendo inclusive que los judíos, o sea, meten a todos en un solo saco, porque los judíos son una religión. Dicen que los judíos dominan el mundo a través del sionismo, pero los señores no están tomando en cuenta pues que en la sinagoga también hay judíos pobres. ¿Ya? Entonces, él debe por lo menos decir los judíos ricos, los que pertenecen a ese movimiento, ¿no? Que utiliza también como doctrina, así como utilizó Adolfo Hitler el nacionalsocialismo como doctrina política. También hay dirigentes o líderes que utilizan esa doctrina para engañarle a la población judía que este es el principio que tienen que llevar, cuando en realidad detrás de eso se esconden intereses de clases dominantes. O sea, tanto el nacionalsocialismo fue una manipulación como el sionismo. Son manipulaciones de las clases dominantes para engañar a la clase obrera de los países. Por eso nosotros, los que somos comunistas, asumimos el papel de clase, defendemos los intereses de clase, reconocimos la existencia de clases sociales. Pero el amigo eso no existe, pues. ¿Ya? Miren, por eso él está siguiendo una doctrina que no le pertenece a él, sino a las clases dominantes. ¿Ya? Por eso el nacionalismo no cuadra con los intereses de la clase obrera en el Perú. Por eso hay que desechar el nacionalismo, porque es sinónimo de fascismo. Tu pregunta ahora sea a Daniel. Ahora mi pregunta acá a nuestro amigo Daniel. Ya. Que me diga puntualmente, ¿había o no luchas por el territorio de hermanos de una sola raza? Quechua y Aymara, Cobriza. ¿Había o no había? ¿Qué fue la lucha entre los chancas con los incas? Los huacas con los guari con los chachapoyas. ¿Qué fue eso? Que nos responda, ¿no? Antes que llegaron los españoles. ¿Eran luchas por el territorio? ¿Eran luchas nacionales o no? Para que así él diga pues que está defendiendo como debe ser su nacionalismo andino, como dicen. Ya, pero yo pregunté que me diga un solo autor que no pertenezca a la judería, pero no me dijo un solo autor. Ya, bueno, no hay más, ya. No hay, ¿por qué? Porque todos los judíos están a favor del socialismo porque quieren destruir. Bueno, ya. Ahora, un solo, a ver, la batalla acá en el mundo andino, los changas con los incas, los cuscos, los incas, todos, sí se ha dado esa lucha entre ellos, sí se ha dado, pero vuelvo a repetir, esa lucha, ¿en qué país, en qué pueblo se ha dado? Se ha dado en Roma, se ha dado en Grecia, se ha dado en todos lados, es parte de la integración nacional que se da en cada cultura, pero a fin de cuentas es su cultura, no es una cultura externa. No es una cultura extranjera, es su cultura, es su base, es su raíz, es la fuente de donde emana toda su constitución hasta el fin de los tiempos. ¿Seguimos o hasta ahí? No, última palabra ya para despedirse ya, Miguel. Ya, bueno, mis últimas palabras es, bueno, el amigo, él tiene derecho de defender el nacionalsocialismo peruano, utilizando la huifala como símbolo, ¿no? Y también tiene el derecho de defender al Estado, militarizado todavía dice, ¿no? Claro, pues. Pero justamente cuando ellos nos acusan a nosotros que pertenecemos al judaísmo, al sionismo, es falso. Ya le he explicado que no es así, pues. Esa es una gran mentira que dijeron los seguidores del nacionalsocialismo alemán. Adolfo Hitler era que pregonaba esas teorías mentirosas, que no son ciertas, pues es falsa. Decían que los marxistas fue una creación del sionismo, es falso.
No hay ningún registro histórico que demuestre eso, es una invención de los fascistas. Miren, eso que quede bien claro. Por lo tanto, nuestra postura como socialistas y comunistas, que nos basamos en el materialismo dialéctico histórico, ¿ya? No hacemos distinción de razas. Lo que sí hacemos es distinción de clase. Por eso nosotros defendemos y representamos los intereses de la clase obrera. O sea, somos clasistas, pero no nacionalistas ni racistas. Ahí está el detalle, pues. Por eso la propuesta, en el nombre del materialismo dialéctico histórico de Carlos Marx y Federico Engels, es que aquí en el Perú reconstruyamos la izquierda peruana. Hay que reconstruir la izquierda peruana y que se enfoque exclusivamente en las luchas reivindicativas por los derechos sociales. Una nueva dirección de vanguardia, hacer cumplir lo que dice esta Constitución. Por eso otro detalle que proponen los nacionalistas es una nueva Constitución con Asamblea Constituyente. Pero tampoco cuadra eso, pues, porque en 200 años hemos tenido 12 constituciones. ¿Y de qué sirvió para el país eso? Pedro Castillo quería una nueva Constitución con Asamblea Constituyente. Pero ¿qué garantizaba que Perú iba a resolver los grandes problemas nacionales? Nada, pues, iba a ser más de lo mismo. Por eso ese es otro problema que tienen los nacionalistas, que utilizan la huífala para proponer cambio de constitución con asamblea constituyente. Por eso tampoco estoy de acuerdo con eso, porque nosotros asumimos nuestra posición de clase, no nacionalista ni racista. Bueno, gracias también. Despídete del canal ya. Bueno, muchas gracias al canal acá de Debate y Algo Más, a nuestro amigo que está dirigiendo y a todo el público que nos ve también en esas redes sociales. Muchas gracias, muchas gracias. Palabras del amigo Daniel también. Daniel, última palabra. Una réplica de un minuto y te despides. No, que bajen todos acá a debatir, porque hoy en día justamente la prensa lo que quiere es alejar a las personas, a los jóvenes y también a los adultos, alejarlos. Los quiere mantener enjaulados en el trabajo, porque el trabajo también es una jaula, porque el trabajo no te deja pensar también. Por eso es necesario darse un tiempo y preocuparse por la situación política del país. Ahora, Marx es judío, sí. Fue rabino, sí. Él fue el fundador del comunismo científico, sí. Entonces, venir acá a la Plaza San Martín y seguir debatiendo, y sigue el programa Debates y Algo Más. Listo, gracias. Gracias a los opositores. Gracias.